de cómo sacar provecho a los resultados de ADN. Les voy a contar un poquito, aunque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Cristian Cofré es un genealogista que tiene muchísima trayectoria, ha publicado varios artículos de investigación y da muchas charlas a lo largo del país, y yo creo que también ha cruzado el charco, ¿verdad, Cristian? Luego él nos contará. Bueno, actualmente él es del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y también director de la Revista de Estudios Históricos. En el último tiempo, y me consta que es así, apoyado a personas que fueron adoptadas de forma ilegal a encontrar sus familias biológicas, desentrañando todo esto que es el ADN, ¿no? Que a muchos a veces al principio nos parece algo muy complicado de entender, y por eso estamos hoy con él, para que nos explique lo fácil que es. En su sitio web, que les invitamos a visitar, que es www.cristiancofre.cl, publica regularmente materias de interés genealógico e histórico, incluyendo un apartado de ADN. Cristian, ¿quieres comenzar ya? ¿No? Adelante. Ahora yo creo que te ayudo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, súper bien. Gracias, Sonia, por la presentación. Espero que lo pasemos muy bien hoy. Voy a tocar algunos puntos que me parecen importantes. Obviamente no todo, porque el ADN y la genealogía mezclados son un tema muy largo y de muchas casuísticas también. Entonces, yo como primera parte, como introducción, vamos a tocar el tema del ADN, como para entender conceptualmente cómo es que laboratorios como MyHeritage son capaces de entregarnos información súper relevante para lo que estamos buscando, para temas genealógicos sobre todo. Vamos a revisar qué tipo de resultados accedemos después de habernos hecho los tests de ADN. Veré algunas herramientas básicas y algunas más avanzadas. Y para culminar, les voy a proponer una metodología de trabajo específicamente para un tipo de búsqueda, ¿ya? Entonces, partamos simplemente. Bueno, y gracias a todos por estar hoy también presentes. Creo que es una muy buena oportunidad que podamos compartir este tipo de información, sobre todo porque el interés por realizarse estos test de ADN ha ido creciendo en el tiempo. Particularmente mi primer test de ADN yo lo hice hace 9 años atrás, y desde entonces he visto de forma creciente la cantidad de matches o de coincidencias que he tenido. Al principio me encontraba muy solo, y luego ya hoy en día tengo muchos parientes en estas bases de datos. Partamos entonces. Como primer concepto, eh, por temas de ADN, uno ve que en general quienes se han realizado el test lo hacen por una serie de motivos. Por una parte, los informes de salud que han ido apareciendo con el correr de las investigaciones de género de los ADN, y por otro lado, información genealógica, también es súper útil, y yo creo que despierta la curiosidad de muchas personas, tanto para conocer sus orígenes ancestrales y ver qué porcentaje tengo de procedencia, de qué regiones, como para encontrar parientes en esta base de datos y armar y hacer crecer nuestra familia. Yo siempre les he dicho a casi todos con los que hablo que en Chile particularmente somos una gran familia, y que finalmente somos todos parientes. En algún punto nos conectamos. Entonces, desde esos intereses uno obtiene distintos tipos de información. Pero
Antes de eso, me gustaría decirles, bueno, ¿de dónde viene el ADN? Esto será breve, introductorio, solo un poquito, casi nada de biología, solo para dejarles más o menos claro de dónde sale todo esto. En todas nuestras células en el cuerpo tenemos un núcleo, en todo nuestro cuerpo, en cualquiera de nuestras células, y dentro de ese núcleo están los cromosomas. Si uno los tomara y los comenzara a desenrollarlos, encuentra un sinnúmero de pares de base que cada uno de ellos corresponde a un tipo de gen. Y es un avance científico importante que se produjo durante el siglo XX, fue que pudimos y fuimos capaces de decodificar este ADN y transformar esa información biológica en datos. Es decir, transformamos todo a cuatro letras simplemente, que contienen toda nuestra información. Eso es súper importante y nos va a abrir la puerta para que mediante esta información podamos generar ciertas cosas que más adelante veremos. Tenemos 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas. Uno de cada par, uno viene del papá y otro de la mamá. Así nos formamos nosotros. Y además tenemos un cromosoma 23, que ese par contiene el cromosoma sexual que se llama, y básicamente, no sé si se acuerdan un poco de biología, pero aquellos que tienen ese par XX son mujeres y los XY son hombres. La mayoría de las empresas hace un test que se llama autosomal, que es justamente el que vamos a ver hoy con MyHeritage, y ese test autosomal analiza los 22 pares que no son sexuales. Y esos pares que uno va heredando de sus madres o de nuestros padres, y a su vez ellos de sus ancestros, son justamente los que nos permiten a nosotros generar todas estas coincidencias genealógicas. Entonces, si uno pudiera ver una familia donde están los abuelos, los hijos y los nietos de estos abuelos, uno sería capaz de, si tomáramos uno de esos pares de cromosomas no sexuales, por ejemplo, tomáramos los cromosomas no sexuales, un par del abuelo, veríamos que de esta forma, el de la abuela sería, por ejemplo, de esta otra forma, y ya el de el hijo, si se fijan, ya está mezclado. Los dos pares, el par del abuelo, en verde oscuro y verde claro, entrega al hijo un par que está mezclado. Lo mismo pasa con el par que entrega. Entonces, lo que nosotros vamos heredando son partes de información genética que viene y se arrastra desde nuestros antepasados, pero esa información genética viene fragmentada, porque a su vez el hijo le entrega a la nieta de estos abuelos su información genética, a su vez mezclada, de estos dos abuelos y abuelas que originalmente comenzaron esta descendencia. Pero a su vez la nieta también posee la información genética que le entregan sus otros abuelos. Entonces, finalmente, nuestros cromosomas son fragmentos de genes, son bloques que han sido traspasados desde las generaciones anteriores hacia nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante porque si ustedes se fijan, lógicamente en nuestros genes tenemos parte de ellos que venía de nuestros abuelos, pero a su vez los de nuestros abuelos venían de sus padres y así hacia atrás. Y este es el centro mediante el cual se pueden hacer y entender que los parentescos que nosotros hallamos tienen que ver justamente con compartir estos bloques.
Cosas importantes que pasan con el ADN. Primero, la transferencia de genes se realiza con un cierto orden. Cada gen nuestro tiene asignado un lugar en nuestros diferentes cromosomas. Entonces, no es que cuando nuestros abuelos nos heredan estos genes puedan estar en cualquier lugar de nuestro ADN, sino en un lugar muy específico. Y por otro lado, los genes que son muy parecidos se traspasan juntos. Entonces, la división no es tan fuerte, sino que los bloques son un poquito más grandes. Por otro lado, hay que considerar siempre en nuestros pares de cromosomas, unos del papá y otros de la mamá, y no se mezclan entre sí. ¿Ok? Hay un cierto orden. Pero por contrapartida, uno no recibe exactamente la misma cantidad de abuelos. De nuestros padres sí, pero al momento de elegir los genes de los dos cromosomas de mi mamá, por ejemplo, yo voy eligiendo no siempre de forma equitativa de ambos cromosomas, de ambos pares de ambos cromosomas dentro de un par de nuestras madres. No sé si me expliqué bien, quizás me enredé, pero en el fondo, cuando nosotros heredamos estos ADN, esta información, no la hacemos exactamente, no es la misma que contienen nuestros abuelos. O sea, no heredamos un 25% de cada abuelo. Y por lo tanto tampoco de nuestros bisabuelos y tampoco de nuestros tatarabuelos. Siempre tenemos un poco más de uno que de otro. ¿Vale? Y por otro lado, como se puede entender, mientras más lejano queramos conocer o qué gen o qué trozo o bloque de ADN viene de algún tatarabuelo, mientras más lejano es más pequeño, porque heredamos de él menos genes que los que naturalmente heredamos de nuestros padres en bloques. Por otro lado, esto es muy importante para hacer todos estos análisis, toda esta biología de los cromosomas finalmente se transforma en datos. Primera parte, y quiero hacerles alguna. Si mis abuelos eran primos hermanos, ¿yo recibí más ADN de los antepasados comunes de ellos o no? ¿O recibí lo mismo? Sí, recibí exactamente más ADN de estos antepasados comunes o no. ¿O es más probable que haya recibido más ADN? ¿Qué creen ustedes? Les voy a dar un segundo para que lo piensen. ¿Listo? Bueno, la verdad es que la respuesta correcta es que es probable que haya recibido más ADN de los antepasados de estos abuelos cuando son primos hermanos, básicamente porque una de las cosas importantes es que el ADN, como les comentaba, no se hereda de una forma exacta y matemática, es aleatoria. Y por otro lado, cuando los abuelos son parientes, es más probable que el aporte de los antepasados llegue más a mí porque hay más probabilidad de heredarlo o de uno o de otro o de ambos. Entonces, finalmente, en nuestra composición genética, sobre todo cuando hay mucha endogamia, es probable que heredemos información genética de antepasados más lejanos, porque se van repitiendo nuestro árbol genealógico. ¿Ok? Sigamos. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la revisión de resultados. Pueden haber visto cuando hicieron su test, una de las informaciones que nos entrega tiene que ver con la estimación étnica, más o menos dicho con esas palabras, que
en el fondo abarca todos los orígenes ancestrales. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros antepasados en ciertas proporciones estuvieron viviendo en diferentes partes del mundo hace miles de años atrás. Este es mi resultado, particularmente como soy chileno, tengo mucho de sangre nativa americana y también europea. La historia obviamente respalda esta situación porque evidentemente en Latinoamérica somos una mezcla de diferentes orígenes y básicamente de esos dos. Los porcentajes, lógicamente, no son tan útiles cuando uno construye a través de información del ADN nuestra genealogía, pero en el fondo puede ayudarnos a orientar si es que encontramos alguna procedencia muy extraña. Y tenemos la duda, quizás, de algún antepasado que coincida con esa procedencia, entonces uno puede tener un buen lugar para ir a investigar. En mi caso, no mucho porque es lo esperable para un chileno promedio. Por otro lado, otra de las cosas que obtenemos son donde como resultados obtenemos los parentescos con ciertas personas. Por ejemplo, la primera que aparece ahí, Victoria León Aliste, es mi mamá. Y como pueden ver, coincidimos en un 49,1%. Y por el lado de otro de los con quienes hago una coincidencia más o menos cercana, es un primo segundo mío con quien además tuve la oportunidad de contactarme, no nos conocíamos. Y otra de las ganancias que he encontrado con estos test es que justamente crece en nuestra familia. Muy interesante porque compartimos también nuestros conocimientos de nuestra familia y eso también abre oportunidades para nuestra genealogía. Y tengo 1200 parientes dando vuelta, mi mamá tiene otros 800 y probablemente he visto también personas que tienen más de 2000 parientes en esta base de datos, así que súper bueno. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de informaciones. Para los parentescos muy cercanos, lógicamente uno puede ver que si es la madre, aparece la madre, si es el hermano, aparece que es el hermano, si es un primo hermano también. Pero cuando las distancias son mayores, lo que nos dice, lo que nos entregan es básicamente una posibilidad, en este caso, si vemos la primera persona, que sea mi primo tercero, desde mi primo tercero a mi primo quinto. ¿Qué significa esto? Bueno, también nos explican gráficamente, es que cualquiera de los señalados en este árbol genealógico podría ocupar esa posición esta persona. Y como les decía, cuando uno trabaja y evalúa cómo se va heredando el ADN, ocurre siempre que como no es exacto, a veces de un lugar o de otro, tampoco puedo precisar con absoluta certeza si esta persona es mi primo tercero, mi primo cuarto o mi primo quinto, con todas las variaciones generacionales entre medio. Es ahí una de las dificultades que tiene, pero sí sabemos algo, somos parientes. Y por otro lado, hay que, y se los doy como tips, me imagino que ustedes lo han hecho, una buena forma de ir descartando aquellos parentescos que sean más improbables es mirando las edades con quien uno comparte el ADN. En este caso, la persona con que vimos este ejemplo tenía 70, en la década de los 70 tenía 70 y tantos años de edad. Yo no, yo tengo 40, entonces en ese sentido es muy probable que él esté en una generación superior a la mía, ¿cierto? No en mi misma generación, sino probablemente en una generación posterior. Entonces, eso también ayuda a descartar posibilidades, ¿ok? Y hay que tomarlo en cuenta, lógicamente. Por otro lado,
cuando hemos recibido estos resultados, tenemos otros puntos donde mirar. Y ese lugar que señalo tiene una particularidad porque entrega una información que podría ser un poco árida. Entonces dice, ADN compartido, zona 0,9%, que corresponde a 62,9 centimorgans. Ese cm es centimorgans y es una unidad de medida que se ocupa en los matches, que contiene una cierta cantidad de genes en los que coincidimos. Y por otro lado están los segmentos compartidos, es decir, cuántos bloques compartimos en nuestros diferentes cromosomas. Y por último, hay una información muy relevante que es cuánto mide en centimorgans el segmento más grande que compartimos. Porque si hay algo que ocurre cada vez que heredamos nuestros ADN, es que mientras más generaciones pasan, más pequeño se hace el trozo que se transmite. El bloque que transmitimos de ADN cada vez es más pequeño. Entonces, al tener un segmento grande de hartos centimorgans, entonces quiere decir que es muy probable que nuestro parentesco sea más cercano. ¿Cuánto es lo mínimo que se dice que deberíamos considerar para establecer que hay parentesco? Se habla de alrededor de 7 centimorgans. Menos que eso, podría darse el caso que por una cuestión probabilística tuviéramos un mismo segmento compartido con una persona que realmente no es nuestro pariente. ¿Ok? Ahora, yo particularmente, sobre 10 centimorgans del segmento más grande, me parece ya respetable y válido y muy probable parentesco. ¿Y qué es lo que veo ahí? Lo que les comentaba. Si este es mi cromosoma y la otra persona tiene exactamente el mismo bloque, quiere decir que esa persona, al heredar el mismo bloque que tengo yo, dado que probabilísticamente nadie más pueda compartir ese bloque salvo alguien que a su vez descienda de la misma persona que yo. Si está en el mismo lugar, en el mismo cromosoma, quiere decir que hay una coincidencia y ambos descendemos de la misma persona porque heredamos ese trozo, ese segmento de ADN de nuestro antepasado común. Ese es el foco de todo esto. Pero ojo con algo, como les comentaba, cuidado con la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Es cuando nuestros antepasados, durante unos 200 años por lo menos, estuvieron viviendo en pueblos o en lugares muy pequeños, un poquito aislados, y las personas se casaban entre las mismas familias. La endogamia está en Chile, en Colombia, en España, en todos los lugares del mundo, y se da por una cuestión práctica, digamos. Uno ve en dispensas matrimoniales como una de las de lo que se dice para que se le otorguen estas dispensas por parentesco es que el lugar en el que viven es muy estrecho. O sea, no hay dónde elegir, no hay más dónde elegir. Entonces, y como tenemos que casarnos, bueno, aunque sea mi primo segundo, mi primo hermano, etc. ¿Y cuáles son los efectos de la endogamia cuando uno ve los resultados de ADN? Primero, es que el segmento más grande que yo les decía no es tan grande. Pero de todos estos bloques pequeños compartidos en todos nuestros cromosomas es alto. ¿Qué quiere decir eso? Es que es muy probable que nuestro ancestro común en realidad esté mucho más lejano de lo que pareciera. Porque como se van repitiendo las mismas familias, porque están en el mismo, puede que nuestro antepasado haya vivido hace 10 generaciones atrás, pero nosotros mantengamos, porque se ha ido repitiendo, como les decía en el problema original de tener abuelos que son parientes entre sí, se va repitiendo y se va heredando. Entonces, ordenen resultados y coincidencias que les aparezcan por el segmento más grande. Eso me parece que es súper válido para tener mayor probabilidad de encontrar parentescos más cercanos.
Lo he visto en la práctica y lo he aplicado justamente porque me parece que es mucho más eficiente a la hora de buscar parentesco cercano, porque me ha pasado, finalmente al reconstruir la genealogía de alguna persona que es coincidencia mía, he tenido que avanzar más generaciones de las que hubiera esperado. Y por otro lado, justamente también ocurre porque llegamos a lugares donde vivieron mis antepasados y también los de él. Entonces, y son lugares también que yo podría decir que son endogámicos. Entonces, para evitar esa suerte de falso parentesco cercano, yo les aconsejo que ordenen por el segmento más y trabajen con aquellos segmentos que son más grandes. Particularmente, yo trabajo, por lo general, con aquellos segmentos que están en torno a los 20 centimorgans hacia arriba del segmento más grande. Que me han dado... ¿Qué más? Viene la segunda pregunta, a ver si están preparados. Con las dos personas con las que tengo yo coincidencia, A y B, ¿me pueden decir ustedes con cuál de ellos creen que tengo el parentesco más cercano? ¿Con A o con B? En base a lo que hemos conversado. ¿Listos? Entonces, B. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el segmento más grande está en B. Con la persona B, tengo un segmento de más grande de 34,7 centimorgans, mientras que la persona que está en A tiene el segmento más grande de 19,8 centimorgans. Y como yo les decía, se divide y divide y divide nuestros genes cuando los vamos heredando. Entonces, cuando tengo un segmento un poco más grande, hay una garantía o una probabilidad, porque aquí no hay garantía de nada, digamos, hay una probabilidad es que el parentesco sea más cercano. Y por otro lado, la edad que tiene B es más cercana a la mía que la edad que tiene A. Entonces, cuando yo comparo personas de la misma generación y tenemos un resultado X, y si yo me comparara con la mamá de esa persona, lo más probable es que compartamos más centimorgans totales y probablemente nuestro segmento más largo también pueda ser mayor. Probablemente. Si alguien se comparara con mi mamá y luego conmigo, es probable que con mi mamá tenga más parentesco que conmigo. Porque yo pierdo genes que tiene mi mamá en el traspaso. Porque en vez de tomarlos de ella, ese grupo de genes lo tomé de mi papá. ¿Ok? Sigamos. Lo interesante de este mundo es que uno puede revisar, incorporar, evaluar diversas herramientas y que cada vez se están sofisticando más y aparecen mejores herramientas para hacer. Una de ellas es la de escribirle. Entonces, ¿por qué? Porque naturalmente no todos ponen toda la información que uno quisiera, ni siquiera en sus nombres, o no han avanzado mucho en su árbol genealógico y nos llama la atención, por algún motivo X, seguir con ello. Así que lo que hacemos es escribirles. Si todos respondieran, pero también tengo que decirles que no siempre pasa. Eso, desde luego, provoca un poco de frustración, pero hay que entender que los motivos por los cuales las personas se hacen estos test son muy diversos. Entonces, si tenemos la suerte que nos respondan, es súper bien, perfecto, y si no, bueno, intentar con algún otro. Y por otro lado, otra de las herramientas que disponemos
es los árboles genealógicos, porque MyHeritage en particular parte también como una compañía que se preocupa justamente de la genealogía. Entonces, muchas personas que se han hecho estos tests lo han hecho después de haber montado su genealogía en esta plataforma, y eso es súper útil porque nos permite conocer a esos antepasados de estas personas. Uno pincha ahí y puede ver las genealogías. A veces son extensas, a veces no tanto. Como siempre, para quienes son genealogistas más dedicados, siempre corresponde verificar que la información sea correcta también, con las otras herramientas que poseemos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, una de las herramientas que para mi gusto es muy interesante es justamente la que se llama revisar la coincidencia de ADN, que uno la obtiene junto con toda la otra información. ¿Por qué? Porque me permite comparar con quienes más compartimos parientes. Entonces, por ejemplo, en este caso con la primera persona, yo comparto un 0,4%, pero Carlos comparte un 80,3% con esta persona. Entonces la pregunta es, ¿tendremos antepasados comunes? ¿Cómo nos relacionamos? A veces es muy útil porque una persona con la que yo tengo coincidencia no tiene hecho su árbol genealógico muy avanzado, pero puede pasar que estos parientes de parientes sí los tengan hecho y sea útil para la investigación. Entonces, siempre hay que verificar y ver con nuestras coincidencias más cercanas qué tipo de parientes tienen y que compartimos, para así también poder hacer crecer o encontrar a esas personas que cuesta dilucidar en nuestros propios árboles genealógicos. Sigamos. Si aparezco como primo hermano con alguien, pero nuestros árboles genealógicos no coinciden en antepasados, ¿qué creen ustedes que es más probable? ¿Que la genealogía esté incorrecta o que el ADN? Yo partí, como comentaba Sonia al comienzo, como genealogista. Por lo tanto, para mí ha sido una herramienta muy poderosa el ADN, justamente para dilucidar ciertos casos complicados. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más probable que esté incorrecto? La genealogía. ¿Y por qué? Una de las debilidades que tiene es que se basa en los documentos. Entonces, los documentos no siempre dicen la verdad. A veces hay hijos biológicos que no son realmente los hijos que aparecen en los certificados. Y por otro lado, el ADN, a esta altura, tecnológicamente es muy confiable. Como ustedes saben, lo ocupan para encerrar personas por haber cometido delitos. Entonces, salvo algún error muy extremo y raro, siempre le voy a creer más al ADN que a la genealogía. Las herramientas avanzadas, que es el tercer tópico, el cuarto tópico con el que partimos, yo, ¿qué les recomiendo? Aprovechen todas las herramientas que dispone MyHeritage para avanzar en nuestra genealogía y para entender y contactar personas y generar más ancestros o parientes. Y dentro de la hay una en particular que me gusta bastante, la estuve probando, se llama agrupaciones automáticas. Las agrupaciones automáticas, uno, bueno, pincha y le llega al correo electrónico una suerte con nuestros parientes que tenemos, una suerte de Excel que contiene mucha información de ellos, si tienen árboles genealógicos, el tamaño de esos árboles genealógicos,
pero por sobre todo una agrupación, más o menos de esta forma. Si miran en la parte superior izquierda, en esta forma cuadrada rosada, aparece una serie de parientes que a su vez son parientes entre ellos y es muy probable que entre todos descendamos de una pareja o de una persona. Esa es una de las cuestiones interesantes, porque si uno está haciendo genealogía un poco a ciegas, buscando cualquier tipo de pariente, probablemente nuestros resultados no sean tan buenos que cuando sabemos que un cierto grupo de parientes, por ejemplo, vienen de un lugar, identificas apellidos que te son conocidos de una zona de donde tú también vienes, por ejemplo. Y cuando están agrupados, entonces es más simple y más fácil para uno verlos y analizarlos para entender si somos parientes y de qué forma somos parientes. Como les decía, la genealogía muchas veces está ahí mismo para que uno lo pueda verificar. En otros casos habría que construirla. Pero esta herramienta me parece muy útil para que uno agrupe aquellos parientes que podrían ser parientes por un lado, digamos, por el lado paterno, o por la gente que viene de cierta región, ¿vale? En mi caso particular, en una de esas agrupaciones yo ya tengo a 5 personas que ya descienden de un antepasado común, que además estaban señaladas como agrupaciones en esta herramienta. Evidencias con 2 personas. Y una de ellas, por ejemplo, yo digo que es muy probable que sea un primo segundo mío y la otra persona es muy probable que sea un primo tercero mío. Pero la pregunta es, ¿y por dónde somos parientes? Y aquí tenemos 2 posibilidades. La opción 1 es que la coincidencia 1, yo estimo que somos primos segundos, por lo tanto tenemos bisabuelos en común. Por ejemplo, vengan este parentesco por el lado de mi papá. Mientras que la coincidencia 2, el primo tercero, quizás venga por el lado de mi mamá. Y por lo tanto, quizás no sean parientes entre ellos. Y por otro lado, tengo la opción 2, donde yo digo, lo que pasa acá es que los 3 descendemos de la misma persona. Eso uno lo puede certificar haciendo genealogía. Pero, y aquí viene por qué puse específicamente estos ejemplos. Porque hay una herramienta que permite a través del ADN decirnos a 3 personas, desde 3 personas, si descendemos de un mismo antepasado. Y esa herramienta, uno la puede ver cuando revisa la coincidencia de ADN. Ustedes yo espero que lo hayan visto, pero al costado derecho, si se fijan en la segunda coincidencia, marcado en particular con un símbolo distinto, este antepasado. En esta vista, yo estoy comparando una coincidencia que a su vez compartimos la primera coincidencia y yo. En este caso, la persona que está en el centro. Y ese símbolo es lo que se llama triangulación. ¿Y qué es la triangulación? Y que uno lo ve de esta forma gráficamente, quiere decir que 3 personas, la persona con que originalmente yo hice el primer match y lo comparé con otras personas más,
quiere decir que entre los tres compartimos exactamente el mismo segmento. Y si compartimos entre los tres el mismo segmento de el mismo cromosoma, si se fijan, el cromosoma 1, quiere decir indudablemente que la única opción es que los tres descendamos de la misma persona o de la misma pareja. Por lo tanto, en este caso, esta herramienta es muy, pero muy útil porque nos certifica que las opciones de parentesco que yo tenga con alguien, en particular en esta, al compartir los tres el mismo ancestro, que la única posibilidad de parentesco que tengamos es esta. No hay otra posibilidad. Las triangulaciones, además, se pueden dar en más de una, con más de una, de dos, de tres personas. Basta con que yo empiece a revisar y explorar esta herramienta y a introducir más personas para comparar, porque la herramienta de comparación permite hasta 7, para encontrar aquellos en que entre todos compartimos exactamente el mismo bloque de ADN en el mismo cromosoma. Si eso pasa con 6 personas, quiere decir que nosotros 6 descendemos de la misma pareja o de la misma persona. Y eso es muy potente a la hora de realizar una investigación. La única salvedad es que siempre tienen que mirar el cromosoma, porque puede ser que la triangulación sea en el cromosoma 1, por ejemplo, pero con otras en el cromosoma 7. Y entre ellos, obviamente, no puedo decir que son parientes. No somos parientes entre todos. No lo puedo afirmar. Solamente lo puedo afirmar cuando es exactamente lo mismo. ¿Ok? Para mi gusto, y sobre todo para quienes están haciendo investigaciones genealógicas que remiten a buscar antepasados desconocidos, esta es una de las mejores herramientas para determinar un punto de partida. Porque al hacer la genealogía de las dos coincidencias y encontrar el punto común, uno puede deducir que ese punto común también es antepasado. Última pregunta. Si 3 personas son parientes entre ellas, es decir, si veo las coincidencias de cualquiera de ellas y aparecen las otras dos, entonces, ¿quiere decir que tienen el mismo antepasado común? Es decir, si yo soy pariente de Carlos y de Margarita, y a su vez Margarita es pariente de Carlos, quiere decir que todos tenemos el mismo antepasado. Sí, naturalmente, o no necesariamente. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué creen? ¿Ya? ¿Lo pensaron? Bien. No necesariamente. Como tenemos múltiples antepasados, por ejemplo, 16 tatarabuelos, lo que pasa, puede que todos seamos parientes, pero por diferentes antepasados. Por ejemplo, puede ser que con Carlos compartamos un antepasado que viene por mi línea paterna, paterna, y que también venga por su línea paterna también de él. Con Margarita, al contrario, solo mi línea materna, por ejemplo. Pero, y Margarita con Carlos pueden compartir cualquiera de los que está entre medio. Que a su vez yo no lo tengo, pero lo tienen entre ellos dos. Y entonces ocurre que entre los tres somos parientes, pero no tenemos el antepasado en común. Y por lo tanto, una muy buena forma para determinar que tenemos el antepasado común es si estamos triangulados. Porque si los tres sí estamos triangulados, quiere decir
que en realidad sí descendemos del mismo antepasado. ¿Ok? Ahora, puede darse el caso de que 3 personas descendamos del mismo antepasado y no estemos triangulados. Sí, también puede darse ese caso. ¿Por qué? Porque, como les decía, el ADN no es algo matemático y exacto. Entonces puede ser que no hayamos heredado justo en los segmentos en el mismo cromosoma para que los 3 lo compartamos. ¿Ok? Pero una vez que está triangulado, lo bueno de eso es que nos afirma que sí descendemos de un antepasado. Se me olvidó decirlo, pero como recomendación, cuando veamos estos segmentos triangulados, idealmente también verifiquemos que tienen al menos unos 10, más de 7 centimorgans de coincidencia, para que uno realmente crea que es real y no fue producto del azar. ¿Ok? Y como yo les adelanté al comienzo, me gustaría presentarles una muy breve metodología para buscar ancestros desconocidos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno puede hacer con ADN y con genealogía es encontrar aquellas personas que no tenemos en nuestro árbol genealógico por diversos motivos, porque en los documentos no los hemos podido encontrar, porque se perdieron los documentos, etc. Y la metodología que les presento es la siguiente. Una vez que tengan los resultados, ordénenlos por el segmento más grande que compartan. Les decía, cuando se va subdividiendo el ADN, los segmentos más grandes cada vez son a su vez más pequeños. Entonces, si yo logro tener el segmento más grande, robusto, de más de 20 centimorgans, por ejemplo, bueno, me parece atractivo para investigar. Por otro lado, desde el primero de este ordenamiento que uno hace, revisemos la coincidencia de ADN. Eso es bien relevante. ¿Por qué? Porque podemos hacer un zoom e investigar en aquellos parentescos que estén triangulados. Porque nuevamente, si están triangulados quiere decir que descendemos los 3 de la misma persona. Y lógicamente pueden haber más, así que también hay que investigarlo. Ver el árbol de los triangulados me parece muy importante. Porque en muchos casos vamos a encontrar árboles genealógicos muy desarrollados. Y no importa que uno comparta muy poco centimorgan con esa persona, porque como sabemos que compartimos un ancestro en común con la otra persona que hicimos la coincidencia original, tener árboles grandes y robustos hacia atrás nos facilita todo, para que podamos descubrir justamente ese antepasado en común. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el quinto paso, que es hacer la genealogía. Una vez que podamos desarrollar la genealogía de estos parientes triangulados, de los más cercanos, y la meta tiene que ser encontrar a la persona en común de ellos. Voy a suponer que yo no tengo mi genealogía. Yo no tengo nada hecho de mi genealogía, pero logré hacer la genealogía de una coincidencia triangulada con otra coincidencia a la cual también le pude hacer la genealogía. Y entre ambos casos llego a un ancestro común. Cuando eso ocurre, quiere decir que yo desciendo justamente de ese ancestro común. Hay que ver si se desciende de ese mismo ancestro común o quizás de los padres de ellos, y eso tiene que ver con la distancia del ADN compartido con ellos. Si uno me aparece como primo tercero y otro como primo cuarto, y llegan a un antepasado común, tengo que evaluar si entre ellos llegan muy temprano, y por lo tanto quiere decir que si llegan muy temprano, muy pocas generaciones al antepasado común, quiere decir que tengo que buscar generaciones atrás que generaron este antepasado. Si llegan muy arriba y yo tengo y comparto con ellos una relación más cercana, quiere decir que tengo que bajar por ese antepasado a encontrar
aquellos de los cuales pueda descender. A ver, esta metodología me ha permitido descubrir padres biológicos de personas que fueron adoptadas de forma irregular, haciendo algo muy similar a esto. De hecho, este es como un compendio. Y particularmente en mi propia genealogía he logrado encontrar candidatos a ser antepasados míos, no sé, 5 candidatos a ser antepasados míos, porque he descubierto a través de la realización de estos árboles genealógicos y triangulados, nuevamente, antepasados en común. Eso sería, yo creo que si uno puede realizar estas genealogías, que no es un trabajo fácil, lo sé, me imagino que ustedes lo saben también, pero si uno puede trabajar con la genealogía y entendiendo bien cómo funcionan las herramientas que se disponen para trabajar con ellos, entonces podemos hacer crecer nuestra familia genética indudablemente, que para mi gusto es una de las cosas que resultan muy interesantes para quienes están detrás de construir árboles genealógicos. ¿Ok? Por último, simplemente me gustaría invitarlos a que visitaran mi sitio web, porque también tengo un apartado donde trato ADN y voy también poniendo justamente de forma más detallada cómo funciona, por ejemplo, la triangulación, cómo se transmite los genes del ADN entre generaciones, y me parece que podría ser un aporte para quienes están buscando respuestas y con mayor conocimiento sobre este tema. ¿Ok? Bueno, con eso entonces me despido y le doy las gracias por estar acá. A ver, te hemos escuchado perfectamente. A ver si yo puedo recuperar la pantalla. Me imagino que Daniel me la tiene que dar. A ver, o voy a intentar hacerlo yo. Daniel o Cristian, ¿me la puedes pasar? A ver si tú Creo que puedes. lo acabo de hacer, espero. ¿Se ve? Hola. ¿Sí? Sí, se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver. Ahí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Es que me salió una ventanita y ahora seguro que sí lo puedo mostrar. Sí, vale. A ver, entonces, muchas gracias, Cristian. Yo creo que se quedaron muchas preguntas por ahí. Yo apunté alguna. Había más gente que te quería preguntar. Ahora ya en un ratito les voy a dar un tiempito para que sigan escribiéndolas y ya las leo, ¿vale? Y les quería contar que los webinars van a estar alojados en MyHeritage Educación, que por ahora se llama Education, está en inglés, pero igualmente el de Cristian va a estar ahí. Me imagino que a lo largo de la semana ya van a poder verlo. Y luego, hoy tenemos para los amigos que han estado con nosotros premios. Tenemos 2 cuentas de 1 año de plan complete de MyHeritage. Y por ahí alguien hacía preguntas, ¿no? Siempre surge la duda de que una vez que yo me empiezan a gustar todo esto de las triangulaciones o me gusta mucho la genealogía, uno quiere meter más mano y al final no puede, pues bueno, entonces aquí vamos a darlas hoy. Tienen acceso a las colecciones, a todas las que tienen, y yo sobre todo algo que encuentro muy útil es los registros históricos, pero a lo mejor más MyHeritage por tener la ventaja de siempre haber tenido desde sus inicios el español como uno de los idiomas. Hay pues no sé cuántos árboles genealógicos, muchísimos millones, ¿no? Tenemos 80 millones de usuarios
y se pueden aprovecharlo muchísimo. Bueno, ahí está todo escrito, yo no quiero extenderme mucho más. Y les digo quiénes ganaron las cuentas. La ganaron María de Los Ángeles Langa y Gloria Sharber. ¿Vale? Entonces ya después pues ya me pongo yo en contacto con ellas por email, tranquilas, que bueno, y felicitaciones. Felicitaciones porque esperamos que le saquéis partido. Entonces, ahora pasamos a las preguntas. Yo tenía una, Cristian, y como soy la que presento, pues te la hago primero. ¿Te deparó muchas sorpresas el ADN? Eh, Fíjate que en un comienzo no tanto, pero al seguir investigando ya me descolocó algunos resultados que encontré. De hecho, tengo tarea genealógica de mi propio árbol genealógico. Sí, Ah, qué bueno. y por otro lado, eh, haciendo árboles genealógicos de otras personas, qué sé yo, y viendo temas de ADN, sí, me he encontrado cosas muy sorprendentes, efectivamente. Me imagino que en algún punto yo sé que hay mucha gente que con esto de que pueden, claro, algunos a lo mejor tenemos demasiada familia ya en los cumpleaños, entonces lo que queremos es que no aparezcan más, porque ya son demasiados, ¿no? Pero hay otros que sabemos que están buscando. A lo mejor podríamos hacer una clase específica con un ejemplo específico para alguien que esté buscando, ¿no? Yo sé mucho de la ayuda que tú prestas, entonces va eso como sugerencia. Bueno, a ver, preguntas había. Una que me había hecho Gloria, que no me la apunté, pero porque me la acuerdo, ella decía que le salió un ADN de un famoso, ¿vale? De coincidencia. Y claro, Ya. me imagino que a ella le ha parecido como un poco increíble. Entonces, ¿qué tan increíble es esto? Por ejemplo, ADN con Donald Trump. No sé. Ah, no, eso es increíble. No, pero quiero decir, claro, porque imagínate que ese famoso ha puesto su nombre, que podría ser que no, ¿no? O sea, cada uno también puede poner un seudónimo. Pero hubo un ejemplo claro esta semana que lo hablamos nosotros dos por privado y fueron dos personas pues que se encontraron que eran hermanas y una pues lógicamente no lo quería creer por lo que había escuchado toda la vida de su familia, que no era adoptada, ¿no? Entonces fue una... ¿realmente le tendríamos que dar credibilidad al ADN o a la familia? Mira, sin duda en este punto yo me inclino por el ADN. Es muy improbable que sea distinto. Y sobre todo si son hermanas, o sea, eso es demasiado, muy, muy, muy decidor. Sí, absolutamente. Y encontrarse con famosos, sin duda. Chile finalmente es chico. Yo mismo soy pariente de varios famosos sin querer, digamos, que me aparecen como matches o de mi mamá. De hecho, esta semana apareció uno por ahí. Esto Un famoso, me ¿no? pasa siempre. Sí. Vale. A ver, dice una pregunta de Pedro. Pedro Javier. A ver, lo voy a poner un poquito más grande para Pedro Javier Barquín Ruiz. Dice, yo no he podido hacer la prueba de ADN a mi madre, pero sí he podido hacérsela a mi tía. ¿Puedo sacarle partido como si fuese el de mi madre? Claro, claro que sí. No es no es exactamente el de la mamá, lógicamente, es distinto. La información de la tía es distinta a la que hubieras obtenido de la mamá, pero es parecida, bastante parecida. Y por otro lado, los parientes que se encuentren con esa tía, a su vez también deberían ser parientes de la mamá, si son hermanas enteras, digamos, de los mismos padres. Por lo tanto, es una información muy útil. Particularmente, he visto cómo hermanos tienen diferentes coincidencias, lo que parecería un poco sorprendente, pero no, no lo es así, porque el ADN tiene un tema de azar, entonces no heredamos siempre lo mismo. Pero ¿qué es lo importante ahí? Es que aunque no me aparezca como pariente a mí, y finalmente igual lo es, porque es pariente del hermano. Por ejemplo, en mi caso, con mi mamá, ella tiene coincidencias que yo no tengo.
que en vez de haber heredado de su ADN, finalmente lo heredé por el lado de mi mamá, de mi papá heredé esa otra porción y por lo tanto justo no aparezco como pariente. Pero es útil Sí, por la información. bueno, esa pregunta que se planteó aquí siempre se plantea por ahí, ¿no? Dicen, la gente piensa que es como súper matemático todo y tiene que ser exacto y dice, no, no puede ser, se ha equivocado el ADN, ¿no? Por ahí viene el mito. Mira, me pregunta Marisol Rodríguez, que es también de Chile, de Hijos y Madres del Silencio, pregunta, ¿cuál es el rango de porcentaje que comparten dos hermanos de padre y madre? O sea, hermanos A completos, ver, ¿no? hermanos completos. Uno diría a priori que deberían compartir casi todo, ¿no? Porque son hermanos completos y por lo tanto sus cromosomas, sus ADN, deberían ser muy... Pero el promedio que comparten hermanos completos es 5% de ¿Cuánto ADN. justo se cortó? ¿Cuánto? Perdona, es del 35%. Ese es el Ah, promedio. ok, pero puede darnos más bajo, podría. Sí, puede dar un poco más bajo, siempre. Como esto no es Vale, exacto, pero ok, es el perfecto. promedio es 35%. Vale, sí, estoy revisando yo mis resultados de ADN porque creo que con una media hermana tengo 24, 23 y tanto. Sí, Vale, eso anda bien para medios hermanos, ¿sí? claro. Y luego justamente pregunta, bueno, ¿qué porcentaje comparten hermanos gemelos? No sé, Marisol, si te refieres a entre sí, me imagino que sí. Me imagino. Yo creo que los hermanos gemelos puede subir bastante más, llegar a 40 y tanto por ciento, 50%. Vale, vale. Luego, sí, entre ellos me puso. ¿Qué promedios comparten tíos y sobrinos? Ya te van a preguntar de tatarabuelos ya en cualquier momento. Mira, yo creo que es que, bueno, ahí depende, ¿ah? Porque cada vez que nos alejamos más, la volatilidad que tiene es mucho más amplia. Entonces, depende, digamos. Entre tíos y sobrinos, en torno al 12%, más o menos. Más y menos, ¿ah? Nuevamente, no Claro, es... vale, perfecto. Otra pregunta dice, ¿las triangulaciones deben ser exactas o alguna de las coincidencias puede ser más grande o más pequeña? No, las triangulaciones, ¿qué es lo que pasa? Si yo comparo a cuatro personas en un mismo segmento triangulado, vamos a tener distintas medidas de centimorgans compartido, de ADN compartido, porque heredamos de forma distinta. Esa es la diferencia. Entonces, lo que uno puede verificar es que entre los cuatro compartimos, por ejemplo, 20 centimorgans. Pero con alguno de ellos yo comparto, en vez de esos 20, mi trozo, mi bloque es más largo con él y en ese mismo lugar comparto 30. Y con otro comparto 40. Pero al final todos compartimos ese 20. Y con algunos más y con otros el 20. Yo creo, Cristian, estaba pensando cuando te escuchaba que eso, que como a todos nos parece matemático, me gusta a mí compararlo a lo mejor con los rasgos heredados de los abuelos, ¿no? O de los padres, que te puedes tener perfectamente hermanos que tengan ojos claros y tú eres el único de los cuatro que hay que tiene los ojos oscuros, ¿no? Y a lo mejor te podrían hacerle la broma a tu madre de qué pasó, pero todos sabemos que no sería exactamente lo mismo, sino seríamos una copia unos de otros, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor así es un poco más fácil de entender. Hay otra persona que bueno, Marisol nos está contando que tú les vas a acompañar en el Congreso, ¿vale? Que en el Congreso que van a hacer ahora en noviembre, al cual pues invitamos a todas las personas que estén en Chile y busquen encontrar sus orígenes, que seguramente va a estar muy bien. Los pueden buscar como Hijos y Madres del Silencio.
Lo último, la última pregunta que nos queda, porque nos hemos superpasado de hora, es si alguien, sí, claro, es que sí, ahora se les ocurren todas las preguntas, ¿no? Pero es un poquito tarde. Dice, por ejemplo, alguien tiene hecho un ADN en otra empresa, ¿vale? En Family Ujú. Tree. Y dice que quiere hacerse el ADN MyHeritage. ¿Serviría que la hija se haga el examen para darle respuestas a esta mujer o a esta persona sobre sus padres y abuelos? Claro que sirve. Al nivel de abuelo, igualmente uno hereda bastante ADN. Ahora, una solución para esta persona es que traslade su ADN a MyHeritage, que se puede hacer. Entonces, no necesita esta persona hacerse otro test, eh, podría hacérselo de todas formas a la hija, pero basta con que traslade su información desde Family Tree a Claro. MyHeritage. Ujú. Claro, sí. ¿Para qué lo va a hacer de nuevo? Si ya lo tiene, pues más Claro, simple. Vale, perfecto. exacto. Bueno, esto yo creo, y de verdad que no pongan más preguntas porque leo estas que están y ya no respondemos más. Es muy tarde por aquí. A ver, busco un hijo varón. Si él tiene un ADN, ¿quién tiene más posibilidades de encontrar? ¿Él a mí o yo a él? Me imagino que da igual, ¿no, Cristian? Claro, da exactamente lo mismo. No hay diferencia. Ujú. Para que haya coincidencia, ambos tienen que haberse hecho el test. Vale. Y la última es una persona que busca sus orígenes, Carolina López, porque es adoptada y dice ella si puede empezar a crear un árbol genealógico a partir de los parientes que le va arrojando. Me imagino que el ADN. ¿Podría hacer Claro. eso? ¿Le Lo que serviría? ¿No? lo que yo les propongo es que eh, hagan justamente árboles genealógicos de las coincidencias, enfocados, perdón que sea tan No, está muy insistente, bien. Sí, enfocados sí. en aquellos que tengan triangulados, porque Ujú, de esa forma, haciendo dos árboles genealógicos, encontrando aquel antepasado común, quiere decir que a su vez el antepasado de ella puede ser, digamos, dependiendo de las generaciones, como lo decía, pero uno hace la genealogía hacia arriba hasta encontrar ese antepasado común y después hace la genealogía hacia abajo. ujú. Algunos de Primero ellos, ascendente yendo hasta el antepasado y después tratando de encontrar todos los hijos de esos, ¿no? exactamente. Y de esa Ujú. forma es, no es probable, es casi 100% fiable que alguno de ellos tiene que ser el papá o la mamá que está buscando. Vale, Como vale. esto se hace con genealogía y con documentos, puede que falte información, pero es parte del tema, ¿no? Vale, vale, Cristian, muchísimas gracias. De verdad que el tema da para mucho. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy de invitado. Esperamos que vengas más veces. Seguramente la gente luego nos va a escribir para proponer cosas. Un abrazo grande y sobre todo a todos los amigos que han venido hoy también. Entonces, no tenemos el webinar o el seminario del mes que viene. Vamos a hacer uno también. No tenemos el tema, pero ya tenemos a la persona que lo va a impartir. Entonces ya próximamente quédense todos atentos porque seguramente en la página de MyHeritage y por ahí en los grupos que ponemos las publicaciones, vamos a invitar con la debida antelación, ¿vale? Un abrazo para todos y buenas noches. Buenas noches.